Bien, señores, continuamos sobre los hechos y tenemos un invitado muy especial, don Guillermo Carán, economista, ex gobernador del Banco Central, y también saludar a Junior Espinosa. Marino Ramírez. ¿Cómo anda la vida? Todo bien, don Guillermo. Bien, gracias a Dios. Me espero seguir bien en medio de este lío. Don Guillermo está bien. Don Guillermo, la esposa de don Guillermo hace unos ponches buenísimos en Navidad. Él cree que yo no le he tomado esos ponches. Él cree. Bajó me regaló uno. Me dijo, mire, se lo compré yo a don Guillermo. No, o sea, no don Guillermo. No, sino, a don sí, Guillermo, al ingeniero Guillermo. Al ingeniero. Bien, y hablando de ingeniero de ponche y eso, de ese tipo de cosas, que tiene que ver con la economía porque hay que pagarlo. Usted sabe que Luis Abinader encontró el país, y lo decía hace un ratito, puede ser cualquier presidente, o hubiese seguido Danilo o cualquier otro. La pandemia iba a afectar de alguna manera a la economía, como la ha afectado aquí en cualquier parte del mundo. Y él encontró esa situación y se ha mantenido la economía más o menos a flote. A eso agreguémosle ahora esta guerra que, aunque está lejos, de alguna manera afecta a todo el mundo, principalmente a países como este, que lo que producimos es ron blanco para echarle a los motores. ¿Ustedes recuerdan esos motorcitos Honda 50 que venían antes, que corrían con ron blanco? Entonces, ver cómo esto, don Guillermo, puede usted manejarlo y qué perspectivas le dan. Bueno, los gobernantes están y los políticos estamos también para resolver o contribuir a resolver las situaciones que se presenten, algunas previsibles, otras no. Esta yo no sé cómo catalogarlo porque en cierta forma era un poco previsible, pero indudablemente es una situación que hace más necesario que nunca algunas previsiones que hemos venido postulando con relación al manejo económico. Como suelo decir con frecuencia, recordar, yo soy ingeniero civil, a los ingenieros civiles nos enseñan a diseñar los puentes, por ejemplo, cuando las cargas están en la posición más desfavorable. Y uno tiene que prepararse para cualquier contingencia. Y parte de esa contingencia, parte de la preparación de la contingencia, es atacar los puntos que son más susceptibles. Por ejemplo, la situación fiscal, la situación agropecuaria. Nosotros estamos teniendo una situación agropecuaria rezagada con relación al crecimiento general del producto y de otras actividades específicas como el turismo. La agropecuaria crece un 2%, el promedio general es 12, o sea, 6 veces menos. El turismo es 40, es decir, 20 veces más lento. Y en cuanto a lo fiscal, estamos teniendo una situación en que todas las recaudaciones se están consumiendo en los gastos corrientes y a veces, como en el año pasado, hasta faltaron 19.500 millones de pesos para cubrir los gastos corrientes, y si le sumamos amortizaciones, faltaron 120.000 millones. ¿Qué es gastos corrientes? Gastos corrientes, burocracia, servicios, intereses de la deuda, contrataciones de servicios, subsidios, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú no tienes cuando tú tienes esta situación, tu capacidad de maniobra se reduce o depende del endeudamiento, del financiamiento externo. Y cuando tú tienes una agricultura que es el renglón clave para blindar los efectos de un acontecimiento internacional como este, como la guerra, cuando la tienes rezagada, tienes que reorientar las cosas para que pueda responder a esta situación de emergencia que vamos a vivir, porque Ucrania no solamente produce, Ucrania no es solo un paso de petróleo, Ucrania produce muchos granos, granos que, por ejemplo, ahora muchos ucranianos van a dejar de sembrar y algunos ucranianos van a comprar, o rusos van a comprar más granos de la cuenta, y eso va a alterar el precio en el mercado mundial. Y como nosotros tenemos una agricultura, una avicultura, pollos, huevos, cerdos que dependen de esos granos, todo eso va a repercutir en el país. Yo entiendo que el gobierno debería afinar un poco su ecuación fiscal para tratar de tener excedentes que le permita invertir en aquellos renglones que va a aumentar el blindaje de la economía frente a estos acontecimientos
y no veo otro que no sea en fortalecer la agropecuaria. Por eso digo que esta situación lo que ha hecho es afianzar, validar, reforzar lo que uno siempre ha venido postulando. O sea, miremos más la agropecuaria y revisemos la ecuación fiscal a ver si podemos tener más capacidad de maniobra, más excedente de recursos para poderlo volcar en la agricultura. Es decir, que no es solo anunciar que se dispusieron de 5.000 millones de pesos para apretárselo a medianos, pequeños y grandes productores. Se está planteando priorizar como políticas públicas del Estado el aspecto de la agricultura, la agroindustria en sentido general. Claro, y no solamente, como tú dices, anunciar que se va a prestar. Hay muchos renglones en la agricultura que son importantes. Por ejemplo, los caminos vecinales, los canales de riego, la llamada infraestructura agrícola, las estructuras de comercialización. Aquí hay muchas regiones que se producen y se pierden porque no se comercializa. La infraestructura para el desarrollo rural, porque hay renglones aquí donde incluso llega a escasear mano de obra y tenemos que recurrir a mano de obra haitiana. ¿Por qué? Porque las condiciones de vida rurales no son tan atractivas como las urbanas, entonces eso genera migración. Pero además políticas, por ejemplo, la idea original del INESPRE cuando se formó fue comprarle la producción a los agricultores a precios rentables, garantizando su rentabilidad, que no pierdan, que uno es lo que oye con frecuencia, los precios bajaron y yo voy a quebrar, etcétera, ¿no? Y también para venderlo a precios justos. Entonces hay un poco la revisión de la política y los criterios de subsidios. En lugar de tú seguir subsidiando a los consumidores, pues subsidiar a los productores para que haya bienes con que satisfacer necesidades. Entonces pienso que toda esa revisión, esto brinda una oportunidad para sentarse y revisar cómo reorientar la situación de las finanzas públicas. Entonces, tres cosas. El turismo no debe ser entonces la base, la espina dorsal de la economía. Me gustaría ver eso. Segundo, el problema de lo de INESPRE y los subsidios es que termina todo en corrupción aquí. Porque yo recuerdo INESPRE era un monstruo. Tenía almacenes en todo el país, tenía una flota de camiones. Eso no se sabe dónde fue a parar. Y tercero, una curiosidad. Las visitas sorpresas que hacía el presidente Danilo Medina eran en el área agrícola. Eso se perdió. ¿Cuáles son los resultados positivos de eso? Bueno, primero, ¿qué cosa en el país no es susceptible a la corrupción? ¿Qué cosa en cualquier gobierno del mundo no es susceptible a corrupción? Yo creo que hay que establecer sistemas de vigilancia y supervisión porque hay corrupción también en los precios de los combustibles, hay corrupción en los subsidios sociales. ¿Cuántas veces uno ve en la prensa que investigaron que los colmados vendieron los productos para otros fines, utilizaron la tarjeta para otros fines? Yo creo que todo requiere un mecanismo de supervisión para combatir la corrupción. Y hasta los préstamos de corrupción, aquí no han quebrado bancos por corrupción en el ejercicio bancario. Yo creo que el mecanismo de supervisión del Estado tiene que actuar. Y con relación a la visita sorpresa, a mí me parece que siempre fue una medida desatinada porque primero rompía la institucionalidad. Yo creo que lo ideal es que el presidente de la República, déjame ilustrarte con mi concepto sobre los operativos. Claro. Cuando cada vez que yo veo que alguien anuncia un operativo, digo, pero es una vergüenza que un funcionario anuncie un operativo porque eso significa que se descuidó previamente. Yo una vez escribí un artículo que se llamó Negligencia de primero y operativo después. Pues eso mismo yo veía en las visitas sorpresa. O sea, primero nunca, en la agricultura no es susceptible de actuar por sorpresas. Al contrario, debe preverse, debe programarse. Planificación. Planificar. Y no estar dependiente de la visita de un presidente de la República, sino de la institucionalidad agraria, que son los organismos que deben estar permanentemente vigilando cómo es que anda la agricultura, cómo va el clima, si se debe sembrar tal cosa o la otra, si es con riego o no riego, si la comercialización está ayudando o no, en fin. Pienso que no fue una buena iniciativa la visita sorpresa.
Don Guillermo, mientras relanzamos el aparato productivo nacional enfocado en lo primario, la tierra, la agricultura, ¿qué podemos hacer como país para enfrentar, mitigar el tema de las alzas en los artículos de primera necesidad? Bueno, hay algo que se podría hacer, sobre todo que el gobierno está teniendo buenas recaudaciones. Mientras maduran esas medidas, se puede dispensar el pago transitorio de algunos impuestos de productos de consumo masivo básicos, que puede de alguna manera u otra afectar y contener el mecanismo de los precios. En el caso particular de los hidrocarburos, que es un factor que incide mucho en la economía global, tú sabes que los hidrocarburos tienen un precio fijado semanalmente, no sé por qué, en una economía libre, en una economía de mercado, y tiene tres componentes. El precio internacional del crudo o del combustible, de la materia prima, los impuestos, que es un porcentaje sobre ese precio, y los márgenes de distribución, de comercialización y transporte, que tampoco sé por qué tienen que fijarse. Esos márgenes constituyen el 20% del precio. Los impuestos, hay un 18% sobre el impuesto básico. Por ejemplo, para ilustrar, no es lo mismo que tú apliques 18% a 50, que sería 9, que aplicar 18% a 100, que serían 18. Entonces, yo creo que lo primero que habría que hacer es congelar el valor del impuesto en valor absoluto. O sea, para que no sea 9 o 18, que sea una suma la que el Estado considera, pero que no magnifique cada semana el valor del combustible. Y con relación a los márgenes de distribución, la comercialización y transporte, ustedes no se fijan que nunca hay protesta de los distribuidores de gasolina, de las estaciones, de los transportistas. ¿Por qué? Porque ellos se están ganando un porcentaje creciente, un porcentaje aplicado sobre un precio creciente que le aumenta los márgenes a ellos. Entonces yo creo que esos márgenes hay que dejarlos al libre juego de la oferta y la demanda, que la competencia se materialice por esa vía, que si tú quieres subirlo, súbelo. Bueno, y si tú quieres bajarlo, eso bájalo. lo hacen en Estados Unidos ahora. Claro. Y aquí lo llegaron a hacer una vez y metieron preso al que lo bajó. No, y le entraron a tiro. Se lo de Santiago. Le entraron a tiro. Perdón, Guillermo, aprovechando, en el tema de los combustibles, aparte de todo esto, hay un tema que no entiendo y que las autoridades tampoco intervienen, Marino. Suben los combustibles, viernes, ¿verdad? 5 de la tarde. Usted va a las 6 de la tarde a las estaciones de gasolina y no hay, si es premium no hay. Y de 10 estaciones de expendio, hay laborando 3 y la cola de vehículos. Entonces te aplican el precio inmediato y no la semana siguiente que no han comprado. No han comprado gasolina. No, pero ¿dónde lo suben inmediatamente? Lo suben inmediatamente. Entonces, ¿no hay una distorsión también ahí en el mercado? Sí, ahora eso es más difícil de controlar porque, por supuesto, depende mucho de las múltiples estaciones que hay, porque hay muchos, ¿no? Bueno, Proconsumidor acaba de declarar que va a actuar con energía frente a los... nota de prensa. Pero yo entiendo que si hubiera competencia, por ejemplo, muchas de esas cosas se eliminarían. Porque los agentes económicos lo que necesitan es vender más para vender más y tener más beneficio. Y de alguna manera u otra pudiera corregirse ese mal. Ahora, ingeniero, usted hablaba de los márgenes de beneficio de los intermediarios. De beneficio no, de comercialización. De comercialización. Bueno, pero en la comercialización. Sí, de ahí se deriva el beneficio. Comercialización, ahora, transporte. Eso influye mucho en que las grandes cadenas de distribución de gasolina se han adueñado prácticamente del mercado aquí. Claro. Eso había desaparecido, se habían ido y han vuelto y han comprado. Usted sabe lo que hacen las marcas. Uno le dice bomba, ¿verdad? Bomba de que no es bomba, pero uno le dice bomba de... Esas grandes empresas de distribución, si usted tiene 2 o 3 estaciones, ellos le preguntan cuánto usted te gana al año, o mensual, o como sea, y se las rentan por 20 años.
Eso influye en que esta gente se haya ido adueñando del mercado. Ese fenómeno que tú observas no es solo en el renglón de los combustibles. Aquí hay un proceso de monopolización, oligopolización, incluso en términos sociales, pudiéramos decir, de la adquisición de dominio de grandes empresas, que no es propio de este gobierno. Yo creo que viene de los gobiernos del PLD. Y en cierta forma no se observó en esa misma magnitud, porque por ejemplo cuando Balaguer se le acusaba de que creó nuevos ricos, 300 nuevos millonarios, y en una ocasión él llegó a decir, bueno, pero eso no es malo, malo que yo a lo que eran millonarios lo hubiera hecho mucho más millonarios. Tiene lógica eso, porque no es para ser pobres. Claro, o sea, es la democratización de la riqueza, de la riqueza. Y en cierta forma también, como hay que reconocer que durante la dictadura, aunque en provecho propio del dictador, también se acabó con la monopolización y la oligopolización. Le hizo un monopolio a él. Para el monopolio era él. Sin competencia. Entonces pasó todo a manos del Estado, que lamentablemente no ha sido tan administrado como como era necesario. Pero en sentido general sí se observa una tendencia a monopolizar y a oligopolizar el marco empresarial. Y mira qué ironía tiene la vida. Cuando hay una ley que estimula la competencia, cuando no había ley que estimulaba la competencia, entonces la democratización del empresariado, de la aristocracia, de los ricos, era mucho mayor. Bien, vamos a la pausa de regreso con el ingeniero Guillermo Carán.